Hola y bienvenidos. En esta ocasión vengo a presentarles la propuesta de material didáctico para la educación a distancia con un enfoque mixto. Esta propuesta va orientada para la materia de aplicación de las neurociencias en la educación. El tema a tratar es trastornos del nivel de conciencia. Mi nombre es Celeste Araiza y soy estudiante de la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC, de la Licenciatura en Ciencias de la Educación. A continuación, se presenta la estructura de nuestro contenido, iniciando con la introducción, en donde se explicará la importancia del funcionamiento del cerebro. Continuamos con los trastornos del nivel de conciencia, donde se explicarán diferentes alteraciones que afectan el estado de conciencia de una persona. En la siguiente sección, nos centraremos en las principales características de estos trastornos, detallando cada uno de los subtipos. Después hablaremos sobre el impacto en el aprendizaje, analizando cómo estos trastornos pueden afectar el rendimiento académico de los estudiantes. Y para finalizar, discutiremos las estrategias educativas que pueden aplicarse para apoyar a los estudiantes que experimentan estos trastornos, brindando opciones de adaptación y recursos adecuados para su aprendizaje. Además, contamos con el apartado de las referencias. Con esto en mente, vamos a comenzar con la primera sección. El cerebro es el órgano que controla todas las actividades del ser humano, como pensar, tomar decisiones, regular emociones y realizar diversas funciones cognitivas y comportamentales. Sin embargo, cualquier alteración en su funcionamiento puede ocasionar daños cerebrales adquiridos, afectando estas capacidades y generando problemas cognitivos y conductuales en la persona. La conciencia es el estado mental que nos permite percibir y ser conscientes de nuestro entorno y de nosotros mismos. Es a través de la conciencia que podemos interactuar con el mundo, tomar decisiones y reaccionar ante estímulos externos. Esto gracias a nuestro pensamiento y los 5 sentidos. Sin embargo, existen varios trastornos que afectan este estado de conciencia, alterando nuestra capacidad para estar alerta. Entre los trastornos más comunes de conciencia encontramos confusión, obnubilación, estupor por semicoma, coma, muerte cerebral. Los trastornos del nivel de conciencia son alteraciones en el estado mental de una persona que afectan su capacidad para estar alerta, consciente y reaccionar adecuadamente a los estímulos del entorno. Sin embargo, las personas que padecen trastornos de la conciencia experimentan dificultades significativas para mantenerse despiertos, atentos o, en algunos casos, ambas cosas. Estas alteraciones pueden afectar su capacidad para procesar información, estar alertas y reaccionar ante lo que ocurre a su alrededor. En estos trastornos, la conciencia se ve comprometida, lo que genera una desconexión entre el individuo y su entorno. Entre las características principales podemos encontrar la alteración de la conciencia puede variar en su gravedad, desde una afectación leve hasta una grave. En los casos leves, la persona aún puede percibir su entorno y responder a ciertos estímulos, mientras que en los casos graves, esta capacidad se ve severamente limitada. Las enfermedades que ocasionen dificultad para respirar, infarto cardíaco y cerebral, también llamado apoplejía o derrame y hemorragia cerebral, son diversas condiciones que pueden propiciar estos trastornos. Los efectos tardíos de un coma pueden ser muy diversos. En los casos más extremos, el resultado puede ser el fallecimiento. Sin embargo, en otros casos, la persona puede quedar en un estado vegetativo crónico, lo que significa una pérdida de funciones cerebrales, pero con alguna respuesta física limitada.
A continuación presentamos la siguiente infografía de algunos tipos de trastornos del nivel de conciencia. Los daños cerebrales graves pueden ocurrir debido a un trauma, generalmente causado por una lesión física o como resultado de una enfermedad. La confusión es la afectación leve, donde el paciente presenta lentitud en sus procesos mentales y dificultad para mantener un pensamiento claro y coherente. La obnubilación es donde el paciente permanece semidormido, con movimientos limitados y dificultad para mantenerse alerta, pero reacciona ante estímulos dolorosos y verbales. Continuamos con el estupor o semicoma, donde el paciente solo se despierta con estímulos intensos y repetidos, mostrando respuestas lentas e incoherentes. Ante estímulos dolorosos, reacciona con movimientos de evitación, pero permanece desorientado. Continuamos con el coma, donde el paciente permanece dormido y no responde a ningún estímulo, ni siquiera al dolor. No puede sentir ni despertarse. Por último, tenemos muerte cerebral. El último estadio de pérdida de conciencia es cuando no hay actividad en la corteza cerebral ni en el tronco cerebral, debido a la interrupción total del flujo sanguíneo cerebral y un infarto global del cerebro. A continuación se muestra una tabla comparativa de los trastornos de conciencia. En la respuesta a estímulos, en la confusión tenemos que responde parcialmente. En la obnubilación, respuestas lentas. En el estupor tenemos que la respuesta solo es a estímulos fuertes. En el coma no hay ninguna respuesta a estímulos, igual que en la muerte cerebral. En cuanto al nivel de conciencia, la confusión es baja. En la obnubilación encontramos un nivel de conciencia moderado. En el estupor es un nivel de conciencia muy baja y en la coma y en la muerte cerebral no hay ningún nivel de conciencia. La característica principal de la confusión es desorientación temporal. En la obnubilación es disminución de la atención. En el estupor tenemos una respuesta mínima, mientras que en el coma tenemos pérdida total de conciencia. Y en la muerte cerebral tenemos un cese irreversible de actividad cerebral. El coma puede ser causado por diversas condiciones, que se dividen en dos características principales: el neurológico, que pueden ser traumatismos craneoencefálico, trastornos vasculares como hemorragia cerebral, cerebelosa o del tronco cerebral, absceso cerebral, encefalopatía por hipertensión, hematoma epidural, hematoma subdural, tumor encefálico, infarto cerebral. También tenemos meningitis bacteriana, epilepsia, encefalitis viral, sepsis, encefalopatía de Wernicke. También tenemos el tóxico metabólico, en donde se encuentran la encefalopatía hepática, coma hiperosmolar, hipotiroidismo, hipernatramia, hiponatramia, hipoglucemia, hipertemia, hipocalmia, uremia, entre otras. Para evaluar la gravedad del coma, tenemos la escala de Glasgow. Se utiliza para evaluar el nivel de conciencia de una persona tras un traumatismo craneoencefálico o cualquier otro evento que pueda afectar el cerebro, como un infarto o una hemorragia cerebral. Esta escala mide la respuesta de la persona en tres áreas claves. Tenemos la respuesta ocular, siendo la 4 espontánea, la 3 orden verbal, la 2 dolor, la 1 sin respuesta. Y es cómo reacciona la persona al abrir los ojos.
También tenemos la respuesta verbal, donde 5 desorientado y conversando, 4 desorientado y hablando, 3 palabras inapropiadas, 2 sonidos incomprensibles, 1 ninguna respuesta. Y es donde es qué tan coherente y apropiada es su respuesta verbal. También tenemos la respuesta motora, donde 6 obedece órdenes verbales, 5 localiza el dolor, 4 retirada y flexión, 3 flexión anormal, 2 extensión y 1 ninguna respuesta. Y es como el paciente responde a estímulos dolorosos o comandos simples. La escala de Glasgow clasifica el estado de conciencia de un paciente en un rango de 3 a 15 puntos. La importancia de la puntuación y la duración del coma es que la puntuación va de 3 a 15, donde 3 indica un coma profundo y 15 significa que la persona está completamente alerta. Cuanto menor es la puntuación, mayor es la gravedad del daño cerebral. La escala de Glasgow ayuda a los profesionales de la salud a determinar la gravedad de la condición del paciente y tomar decisiones sobre su tratamiento. Cuando la puntuación es inferior a 8 o si el coma dura más de 6 horas, el riesgo de muerte o de secuelas graves aumenta significativamente, especialmente en pacientes mayores. El impacto en el aprendizaje es que puede haber problemas para mantener la atención, afectando la comprensión y recuerdo de la información. También hay una lentitud en la velocidad de procesamiento, dificultando la resolución de problemas y toma de decisiones. Hay dificultades para recordar información a corto y largo plazo, donde se pueden ver afectados, por ejemplo, el seguimiento de las lecciones y los exámenes. Hay problemas de estos pacientes para expresarse, comprender instrucciones o participar en discusiones. Hay un bajo rendimiento debido a la incapacidad para concentrarse, procesar información y recordar lo aprendido. Algunas estrategias educativas que pueden plantearse es el trabajo en equipo, donde debe haber una colaboración entre profesionales, ya sea psicólogos, terapeutas, médicos y sobre todo la familia, para asegurar un apoyo integral y personalizado para el estudiante. Debe haber una revisión frecuente del progreso, evaluar regularmente los avances del estudiante y ajustar las estrategias educativas según sus necesidades y respuestas. Es momento de poner a prueba lo que hemos aprendido. Ahora pasaremos a un pequeño quiz para reforzar los conceptos. Te invito a que respondas las siguientes preguntas. Recuerda que no se trata de competir, sino de asegurarte de que la información ha quedado clara. ¿Cómo puede una alteración en el funcionamiento del cerebro afectar la capacidad cognitiva y comportamentales de una persona? Provocando mejoras en la toma de decisiones, genera problemas como dificultades para pensar, tomar decisiones o regular emociones, aumentando capacidades como la memoria y el aprendizaje. No tiene ningún impacto en las funciones cognitivas o comportamentales. La respuesta correcta es: genera problemas como dificultades para pensar, tomar decisiones o regular emociones. ¿Una persona con trastornos de conciencia puede percibir y reaccionar a su entorno? Sí, no. La respuesta correcta es no. Una persona con trastornos de conciencia tiene dificultades para poder percibir y reaccionar alerta a su entorno. En la obnubulación, el paciente no responde ni siquiera a estímulos dolorosos o verbales. La respuesta es falso. En la obnubulación, el paciente sí responde a estímulos dolorosos.
¿Cómo afecta la confusión leve a los pacientes? El paciente permanece semidormido, el paciente solo se despierta con estímulos intensos y repetidos, mostrando respuestas lentas e incoherentes. Se presenta lentitud en sus procesos mentales y dificultades para mantener un pensamiento claro. Ante estímulos dolorosos reacciona con movimientos de evitación. Hay que recordar que ante la confusión leve de los pacientes se presenta una lentitud en sus procesos mentales y dificultades para poder mantener un pensamiento claro. ¿Para qué se utiliza la escala de Glasgow? Para medir la presión arterial de un paciente, para evaluar la gravedad del coma y determinar el riesgo de daño cognitivo y mortalidad en pacientes con alteraciones graves del nivel de conciencia, para diagnosticar enfermedades mentales como la depresión o la esquizofrenia, para medir el rendimiento académico de los estudiantes en una evaluación. Hay que recordar que la escala de Glasgow se utiliza para evaluar la gravedad del coma y determinar el riesgo del daño cognitivo. El coma puede ser causado por el estrés prolongado, ya que puede afectar la salud mental y física, por comer grandes cantidades de comida, por traumatismos cráneoencefálicos, hemorragias cerebrales, infecciones como meningitis y encefalitis, para medir el rendimiento académico de los estudiantes en una evaluación. Hay que recordar que el coma puede ser causado por diversas condiciones, tanto neurológicas como tóxico-metabólicas, en donde puede haber traumatismos craneoencefálicos, hemorragias cerebrales, infecciones como meningitis y encefalitis. En el aprendizaje, estos trastornos ocasionan dificultades para recordar información a corto y largo plazo, verdadero o falso. La respuesta es verdadero. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias por tu atención. Puedes encontrar los datos de contacto a continuación para resolver cualquier duda.